¿Sentís que con la contratación de Ancelotti se da por terminar la identidad del juego bonito? ¿O es muy exagerado quizás pensar esto? La selección de Brasil, ¿qué está pasando con la Seleção? Creo que Brasil está puede decir, en Brasil puede decir que está de ressaca da Copa. Se habla acá como cuando se bebe mucho en la fiesta, estoy muy confuso de la cabeza, entonces Brasil está en este momento así. La Copa del Mundo para mí se fue un golpe muy fuerte porque tenías una generación que yo puedo decir, mejor ejemplo es de la generación argentina de 2002. En todas las posiciones, Argentina tenía jugadores fenomenales. Sí. Todos. Bueno, 2002 y 2006. Y fueron dos grandes decepciones. Bueno, 2002 yo soy muy aficionado por Batistuta. Batistuta es Dios en Brasil. Amamos, queremos mucho Batistuta. Es increíble. Yo tuve a oportunidad de ver Batistuta en su auge, en Fiorentina, en Roma, en la selección. Era una bestia, un jugador perfecto. Que no sé, que no puedo decir que hoy tengas un jugador con toda su habilidad, con todo. Tenías lo cabezazo, tenías los tiros libres, tenías, era increíble, pero nacer en un tiempo con Ronaldo, fenómeno, con muchos otros jugadores que muchas veces no permitieron que este jugador podría ser, por ejemplo, un balón de oro, pero y también porque jugó en Fiorentina, en Roma, pero era una bestia. Entonces, para mí es muy impresionante como se tiene muchos buenos jugadores. Los arqueros de Brasil de este mundial eran 3 muy buenos arqueros. Brasil se fuera campeón muchas veces con arqueros flojos, ¿no? Entonces es muy loco de se pensar no sé que alguna vez tuvieron una generación de arqueros en cantidad y calidad. Creo, en mi opinión, Casemiro es un jugador de top de todos los tiempos de Brasil. Es un jugador, una cosa que para mí Brasil nunca tuvo un volante como con la capacidad de cambiar el juego. Casemiro es uno de esos jugadores que puede elevar un nivel de su equipo, como se fuera capaz de hacer en Real Madrid, como se hace ahora en Manchester y como se siempre hace en la selección. Que se puede decir con Vinicius muy joven, pero muy buen jugador, con el ataque de Brasil era una cosa estelar, pero y podemos ahora hablar sobre Tite, sobre los entrenadores, sobre Ancelotti, es que me parece que Brasil no la desorganización de la CBF, así como en AFA, creo que yo no puedo ver un trabajo en Brasil que se pueda tener como tener los jugadores con su nivel en la selección que tienes, por ejemplo, en sus clubes. No, porque no es igual. No puede decir que el jugador... ¿Hubo un mal trabajo todos estos años de la Federación Brasileña que desaprovechó ciclos que podrían haber sido más exitosos en la selección? Sí, es una cosa muy amplia para poderse hablar, porque creo yo que lo mayor problema de Brasil es lo mismo de la Argentina, que era só poder jugar contra selecciones de Sudamérica. Hay algunas selecciones africanas, pero Sudamérica. Brasil está muy acostumbrada a jugar contra Perú, contra Bolivia, contra Paraguay, contra Chile, que ya no es una cosa, porque sí, se conoce los jugadores brasileños, pero ya se conoce mucho también de esos jugadores chilenos que se juegan en Brasil. No tienes más, por ejemplo, cuando se ia jugar en los años 90, uma surpresa porque tinha um jogador como Salas, Zamorano, que poderia surpreender. Não, você sabe, por exemplo, que Vargas, que
Sí, que se juega en Brasil, entonces Vidal, entonces no, creo yo que es casi como se puede ir a este jugador y decir, yo gané de este jugador en los últimos juegos, sé cómo lo juega, entonces creo que en Brasil tiene este problema que es no conocerlo, no que se no conoce los jugadores de otros países, pero como los entrenadores de las selecciones están a jugar contra jugadores. Brasil ignorou como Croácia joga. Ignorou, não se importou como Croácia iria jogar. Porque simplesmente pensou que não, vamos ganhar de alguma forma, porque sempre ganhamos de Paraguai assim. Porque sempre ganhamos de Colômbia. Mesmo quando não jogamos bem, ganhamos, não se sabe. ¿Ves que Ancelotti puede cambiar esta dinámica o pensás que tienen que cambiar más cosas más allá de traer un técnico de renombre, de experiencia como él? Creo que es más fácil cambiar un entrenador que sea europeo, pero creo yo que este no es el problema de Brasil. Creo que hoy Brasil tiene una mentalidad que es así. Se puede confiar en Messi. Messi es un jugador muy serio, que tiene muy pasión por jugar en la Argentina y que tiene un objetivo en su vida de ganar con su país. Ya ganó todo también, entonces lo que le faltaba era ser campeón. No se puede confiar en Neymar, no porque no es un grande jugador, no es porque en el Mundial se fue un jugador que se decidió para Brasil. Ellos lo ha hecho el gol de Brasil, pero no es solo esto, no es solo esperar que Neymar decida el juego. ¿Por qué? Si Brasil hubiese entendido el juego, creía que Vinicius sería el punto desequilibrante de la partida. Pero no, vamos a cambiar Vinicius para Neymar jugar más solo, más libre. Y en aquel momento se cambia lo mejor jugador de la selección en el Mundial. No se comprende que Tite no comprende que Vinicius, que en un momento era la estrella de Brasil y no Neymar. Entonces, la falta de esta mentalidad, que no es solo los pensamientos del técnico, pero también de la prensa, como se habla en Argentina, como se puede decir también las personas en Brasil. En Brasil, las personas, creo yo, que comprenden mucho sobre el fútbol. Tenemos somos, así como en Argentina, somos una sociedad muy, muy futbolera. Entonces, creo yo que falta en la CBF, principalmente, un pensamiento que, bueno, vamos a pensar en la selección como jugadores que están acá, son los mejores, y necesitamos de un trabajo que pueda desenvolver ese jugador, y no simplemente utilizarlos en la cancha como, bueno, no es bueno, puedo cambiar, pero Neymar nunca. Es una cosa muy extraña para mí. Una cuestión que se pregunta mucho desde ahora, no sé si allí en Brasil se hacen esta pregunta, pero algo que es muy repetido en distintos países es ¿qué pasó con el 9 goleador de Brasil? Brasil históricamente se ha caracterizado por tener a Ronaldo, a Romario, a Adriano, el emperador. Han tenido grandísimos delanteros y obviamente me estoy olvidando de muchos seguramente. Pero estos últimos años pareciera que Brasil no ha logrado encontrar. Han tenido a Luis Fabiano, han tenido a Fred, han tenido a Gabriel Jesús, ahora este último mundial estuvo Richarlison, pero ninguno consiguió siquiera, no hablemos de igualar a Ronaldo, Adriano y demás, pero no han estado ni siquiera a un mínimo de las expectativas que se esperaban de ellos. No sé cómo lo ves vos. En Brasil esto es algo muy claro, porque así, antes en Brasil el fútbol brasileño se caracterizaba por, en todo equipo brasileño tenía que ter un 10, un jugador con mucha clase, como se habla en italiano, lo fantasista, y un 9, un jugador que sería el marcador, el asesino del campo, ¿no? Pero en Brasil, por muchas
derrotas también que se ocurrió. Principalmente Brasil tenía un trauma de 82, cuando tenías un ataque poderoso y una defensa muy floja. Se fue natural la evolución del fútbol brasileño. En primero, lo que puedo decir que lo que en México creo yo que pasa ahora, lo cambio de la forma de seguir la preparación física de los jugadores. Los brasileños siempre fueron los ticos, no eran tan altos cuanto, por ejemplo, los suecos, alemanes, se puede decir los ingleses. Entonces, Brasil era lo que hoy España, por ejemplo. Simples. España es hoy lo que Brasil se fuera por muchos años. Y tenía el tipo de juego que priorizaba la pose del bola, la pelota, y que tenía un jugador que podría marcar los goles. Como juego bonito. Sí, eso. La característica de Brasil es con toda la potencia física que el brasileño siempre tenía, pero hoy los brasileños, con la evolución de esta parte física, se sagraron como jugadores muy buenos en las bandas del campo. Entonces, puede decir que en Brasil se alargó la forma de se jugar. Lo jugador que sería lo principal del ataque se convirtió en 3 jugadores que siempre en las bandas y aquello que estaba lá para meter los goles. Pero esto, yo creo que lo que cambió es que estos jugadores de las bandas se destacaron mucho en el escenario internacional. Entonces se valorizó mucho esos jugadores para principalmente los vender después. Entonces, en mi opinión, no se trabaja mucho los fundamentos de finalización en Brasil. Es muy interesante. Tienes un jugador como, por ejemplo, es muy claro, David Luiz era un jugador de ataque en el pasado cuando estaba ainda en las canteras en Brasil, pero eras un jugador más alto, entonces muy fuerte, y se fue a retroceder hasta se tornar un central. Pero tienes la habilidad de jugar, por ejemplo, en lo medio campo, se jugó por mucho tiempo. Sí. Casemiro en Brasil, cuando surge Casemiro en São Paulo, era un jugador de frente. Claro. Esto, se fuera una forma de convertir jugadores en jugadores que son jugadores con habilidad para jugar en otras funciones, pero en mi opinión, perdieron el faro del gol, como se habla en Brasil. Entonces, está olvidado la posición del 9, decís. Sí, Hendrick es un ejemplo. Se juega como, se puede decir, es un nuevo Romário, pero Romário, hasta también, tengo que decir, el fútbol cambió. Por ejemplo, Romário no volvía para marcar lo central, no volvía. Él debía decir, no, yo no marco, yo no voy. Él marcaba, pero goles. Sí, era esto. Tocaba en la pelota 3 veces en la partida, era 3 goles. Entonces, también tiene esto. Hoy en el fútbol no se permite mucho que un jugador, mira Haaland, este monstruo, esa bestia, da un tiro de 40 metros como si fuera nada. Entonces, en Brasil hoy creo yo que no se tiene muy interés en tener jugadores así, porque el fútbol brasileño está muy por las bandas. Tanto es que Croacia comprendió esa forma de jugar y simplemente Brasil no jugó. La pelota no llegaba a Vinicius. Anthony también no tuvo un gran partido con Croacia. Croacia y Brasil es un ejemplo muy claro de cómo tenemos una calidad gigante de los jugadores. 1-1, Brasil era muy superior, pero una forma muy limitada de ver el fútbol, que creo yo que CBF está a pensar que, bueno,
con Ancelotti está a cambiar esto. Pero creo yo que no es simples así, porque tienes una cosa también muy interesante de se hablar. No sé si es así también en Argentina, pero siempre cuando los entrenadores estaban en la selección brasileña, esto era el nivel máximo de su carrera. Bueno, estoy en la selección de mi país, es la gloria, es el gran momento. No hay nada, nadie acima de esto. Entonces, para los brasileños también, es muy difícil que un entrenador brasileño, casos muy particulares, estaba a ir para ser entrenador en la Europa. Entonces, Brasil, la selección, y es posible, es real ser campeón del mundo con la selección, entonces el nivel máximo. Pero para Ancelotti no. Si las cosas no se pasaran, no ocurren como Ancelotti creer que puedes hacer, es tú, como todos sudamericanos, sabes que Sudamérica es muy diferente de lo que como las confederaciones se comportan con jugar en la altura de La Paz, no creo que sea algo a lo que esté acostumbrado. De hecho, en Europa no hay altura, así que para Ancelotti va a ser una novedad. Sí, y no estoy hablando de condiciones de juego normales, estoy hablando de cómo Ancelotti se comportará con las cosas que la picardía sudamericana que acá es costumbre, pero que para el europeo seguramente Ancelotti va a estar con los ojos así. Mira, la hincha de Brasil entra en la cancha porque Brasil pierde de 3-0 para Bolívia y comienza una patadas para todos los lados. ¿Cómo Ancelotti irá se comportar en este momento? Porque es posible. Me imagino a Ancelotti recibiendo la visita de los ultras brasileños. Bueno, allí no sé cómo le dicen. Acá son barras, en España son ultras. Allí en Brasil, ¿cómo les dicen? Sí, en Brasil, en Argentina, en Río, en Córdoba, en muchos lugares que puede ser, con un jugador estilo Felipe Melo. Como Ancelotti estaba impresionado, estaba asustado con los gritos de latidos de mono para Vinicius. Cosas muy peores en el fútbol sudamericano. Entonces, creo yo que es muy interesante, porque, en mi opinión, es muy difícil que consiga hacer un trabajo de 4 años, una cultura muy diferente de suya, y que, bueno, será increíble se ganar, mesmo no Copa, mesmo se ganar una Copa América, para mí será una cosa impresionante, que sí, tiene capacidad, pero no es lo mismo dirigir clubes que selección, eso también hay que decirlo, y lo hablábamos antes. Sí. Nadie duda de su capacidad, de su conocimiento y de su experiencia en clubes, pero en selecciones no es algo a lo que esté acostumbrado, y es muy distinto. La presión de la prensa, de la prensa, ¿cómo será se pierde un juego contra, bueno, Paraguay 2-0, jugando malo? ¿Cómo la prensa era ver este trabajo de Ancelotti? Entonces, es una cosa tan distinta, tan fuera de la realidad, de lo que nós todos estamos acostumbrados, que, bueno, tengo poucas expectativas por trabalho de Ancelotti. Creo que será una aventura, una cosa muy mediática, pero no le veo final, creo que en el final posiblemente el entrenador de Brasil para el próximo Mundial será Diniz de Fluminense, tal vez Dorival Júnior, que es un buen entrenador, porque fútbol no es solo conocimiento, no es solo técnica. Si fuera así, siempre normalmente ganaría Brasil, Argentina y tal vez algún otro de la Europa, la Francia en su momento, pero no es así. Entonces,
se fuera por técnica y calidad, tal vez Italia nunca tendría un mundial. Bueno, de hecho, fue toda una sorpresa, más allá de que, por supuesto, todos sabemos que Italia es una histórica, tiene 4 Copas del Mundo, pero que haya ganado la Eurocopa fue una sorpresa, tirando el precio político. Sí, no Francia no la ganó ninguno de los candidatos, sino Italia. Sí, y los italianos son muy parecidos con nosotros también, con argentinos principalmente, y un chico también con los brasileños. Son los mejores en otro juego, están a hacer cosas asombrosas. Entonces, es interesante, es una buena historia para se charlar, pero yo no creo mucho en trabajo de Ancelotti en Brasil. Para cerrar este tema selección, antes de pasar a otro asunto, ¿sentís que con la contratación de Ancelotti se da por terminar la identidad del juego bonito? ¿O es muy exagerado quizás pensar eso? Creo que Ancelotti es un entrenador que gusta de los juegos bonitos. Con ello, Vinicius jugó su máximo, está a jugar su máximo de su fútbol. Creo que es más fácil cuando tú um exemplo mais claro é que o próprio Guardiola não era um jogador tão mágico quando estava a jogar, pero jogava com o Romário, que, em sua opinião, era o jogador mais bestial que já havia jogado. Estava, naquele momento, na cancha a poder ver o Romário, jogava muito contra a seleção brasileira, perdia sempre, pero quando niño que se habla, estaba siempre a ver la selección de 82, estaba siempre a ver jugadores que son muy mágicos, tienen la magia, el juego bonito en sus pies. Entonces, creo hasta que es más fácil para estos países, para estas personas, comprender lo mejor lo que los brasileños tienen a oferecer al fútbol. Pero não é só mágico, não é só jogo bonito. Nunca se fuera só esto. A Argentina não jugó su mejor fútbol neste mundial. Jugó con su corazón. No, pero igual el caso argentino, yo creo que quiero aclarar que no estoy comparando grandeza, estoy comparando características. Yo creo que Argentina es muy parecido a Real Madrid en algún sentido. No sé si hay tanto una identidad definida. Es como que lo importante es ganar. No sé si hay tanto juego bonito o esto o lo otro. Bueno, de hecho, hay una histórica que es el menotismo y el bilardismo. Menotti apostaba por un juego más asociativo, más vistoso, por decirlo de alguna manera, y bueno, Bilardo directamente es cualquier herramienta que nos permita ganar. Sí, y también, ¿cuál selección? Vos lo decís, la selección argentina no sé si brilló por su juego tan esplendoroso, me parece. Sí, y también, ¿cuál selección realmente se fuera campeón del mundo jugando lo mejor fútbol? Es muy difícil. Tal vez Alemania en Brasil, tal vez, pero en la final, Argentina jugó mejor. De hecho, España, a pesar de su buen juego, me parece que en el Mundial no se vio tanto esta España de tiki-taka. Fue un poco pragmática, por decirlo de algún modo. Brasil de 94 ganó con Romário y Bebeto a ser los mejores, porque hacían todo que Brasil necesitaba. Brasil de 2002 también no se fueron la mejor de las selecciones. El Mundial de 2002 podría decir que es un mundial aparte de todo que ya viví en mi vida. Pero creo yo que para Brasil tener éxito con Ancelotti tienes que siempre Brasil jugar muy bien con ello, para que Brasil se lo quiera mucho, que la prensa quiera que ellos tengan una vida muy fácil en Brasil, pero las presiones, los entrenadores brasileños, las críticas que irá a sufrir, porque si no ganar de inmediato, no sobrevive. Es ganar ya, ni bien, sí. Bien asume. Sí, siempre. Porque también
creo yo que só empieza su trabajo en 2024. Entonces, Brasil no tienes un entrenador, ya es una cosa asombrosa esto. Quien irá entrenar Brasil será Ramón, que es un nuevo técnico, no tiene la experiencia de ser un entrenador de una selección. Es una cosa, es como si no tienes un trabajo hasta tienes un trabajo. No sé, en mi cabeza no se hace sentido. Entonces, lo que vai ocorrer, lo que se vai passar neste momento, nestes 6 meses, hasta Ancelotti entrar em la seleção. Então, se não ganhar, talvez Brasil já esteja em uma situação mala em las classificatórias, né? Em las eliminatórias. Então, o que há a fazer neste momento se não ganhar? Eu não sei. Bueno, ¿te parece si pasamos ya, dando por terminado esto de la selección brasileña? Voy a leer algunos comentarios para que la gente se sienta incluida en el tema. Acá Axel comparaba un poco a Tite con Ancelotti. Sí. Dice, se hablaba que Tite tenía a Ancelotti como su maestro, era su discípulo, pero no se fue muy bien, ¿no? Bueno, después, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Leonardo dice que Brasil siempre fue un equipo ofensivo, que Ancelotti es más contragolpista y cree que puede darle sus beneficios, por decirlo de algún modo, a este tipo de juego a Vinicius o jugadores rápidos. Sí, es esto. Después, acá Axel dice, si hay algo que nos pueda animar, en las 2 últimas copas que ganó, llegó a una y después salió campeón. Es verdad. Es verdad también. O sea, tanto en el Mundial del 94 como en el del 2002, Brasil no llegaba de la mejor manera, ¿no? Sí. Es una, así como Argentina también. No, este año no, esta Copa no. Estaba en una creciente de su trabajo. Pero no, es un fenómeno lo que Scaloni consiguió hacer en Argentina, porque no se fue en un trabajo de largo tiempo. Entonces, tenía sus piezas, está a jugar así. Dentro de la competencia que se fuera el Mundial, empezó muy malo también. Podrías no se clasificar para las finales. Entonces, es una cosa que lo se pasa con Brasil y Argentina. Un fenómeno extraordinario, como se suele decir. Sí, la pasión, la fe, Dios, Maradona, Pelé. Algo que no se puede explicar con lógica, digamos. Sí, no se puede. Creo que por esto que nosotros somos tan apasionados, porque es el momento que los pobres ganan de los ricos, que los menores, los chicos ganan de los grandes. Entonces, nos tornamos gigantes, nos convertimos a gigantes jugando contra la Europa y hasta hoy estamos a jugar un fútbol que a cada año está más desigual también. Es un acto heroico también cuando se piensa, no porque estos jugadores, casi todos juegan en Europa, pero para un país que está a pasar por dificultad, que muchas veces esos jugadores también, así como el Brasil, viene de situaciones muy difíciles de vida, muy diferente de muchos jugadores de Europa. Entonces, es una cosa que recuerdo-me ahora de Rio Ferdinand hablar sobre Brasil, lo que puede decir, y hablaba también de los argentinos, que los jugadores brasileños y argentinos, así como si los ingleses no se sentiesen jugadores de verdad, porque él decía así, yo soy inglés, yo amo mi país, pero no es igual como los brasileños y los argentinos aman sus selecciones, aman sus países. Ellos son diferentes. Para los argentinos y brasileños el fútbol es más que eso. Sí. Por ejemplo, nosotros mismos que estamos siempre a hablar en WhatsApp sobre
la pasión del fútbol. La Libertadores puede tener un nivel peor de que Mundial, do que Champions, pero es muy mejor de ver una final con Boca y River, con Boca y Corinthians, que Flamengo y River. Es muy mejor do que asistir, por ejemplo, City y Bayern. City, PSG. Aparte no ocurre el fenómeno ese que se suele ver en Europa, por ejemplo, que Cristiano pasa del Real Madrid a la Juventus y la Juventus de repente aumenta sus hinchas, sus aficionados de un momento para otro. O Messi se va al Paris Saint-Germain y los que eran fan del Barcelona ahora son fan del París. Sí. Acá es como que eso no ocurre. Los jugadores pasan, pero la camiseta y los colores son los mismos. Sí. Suárez era un jugador muy, muy grande en la historia del fútbol, pero no se cambia el número de torcedores de los hinchas de Gremio. Ninguno hincha de Inter ahora está a hinchar por Gremio por Suárez. Y mismo se voy a decir, si fuera Neymar, si fuera Messi, Pelé, no se pasaría esto, ¿no?